Buenas noches, amigas y amigos. Te habla Julio Jiménez Hedler, en Twitter @JulioCoco. Hoy es viernes 17 de agosto del año 2018 a las 10:25 pm, transmitiendo desde Coro, Estado Falcón, Venezuela. Esta noche el dictador Maduro, en una cadena de radio y televisión, hizo un conjunto de anuncios económicos que a esta hora son el revuelo, no solamente dentro del suelo venezolano, sino también internacional, porque nadie se explica la locura que dijo. Se cataloga de muchas maneras. Hay histeria, hay incertidumbre, porque bueno, vamos a comenzar por lo que dijo Maduro. Lo primero que dijo Maduro es que en esta reconversión monetaria del bolívar soberano, donde le quitó 5 ceros al bolívar fuerte, que ya le había quitado 3 ceros al bolívar, él dijo en su última locución sobre medidas económicas que iba anclado al petro. Entonces Maduro dijo hoy que un petro equivale a un barril de petróleo que vale $60. ¿Ok? Entonces, la relación bolívar-petro-dólar da la primera cifra, que $1 son una cantidad loca de plata. Eso es lo primero. Pero lo más grave es que entonces dice que se ancla el salario mínimo a medio petro. Entonces, ese medio petro son 180 millones de bolívares fuertes. 180 mil millones de bolívares de los antiguos. ¿Ok? Cuando el salario mínimo para los carnetizados de la patria, que equivale a 60 millones de bolívares. Porque todavía todos estamos, y vamos a arrancar por ahí, nuestra cultura es la del sistema decimal, que a la reconversión monetaria le quiten 5 ceros, genera un problema neurológico en todo, psicológico. Porque nosotros, el sistema decimal funciona del 0 al 9 y luego suba cifras que se van agrupando en grupos de 3. Sí. Ahora, una pregunta que es lo que genera la principal histeria. ¿Cómo un empresario va a llevar el salario mínimo de 5 millones a 180 millones? Eso sencillamente es una locura. Pero la locura se duplica cuando Maduro dice que el Estado va a asumir el salario por 90 días. Es decir, lo más grave del anuncio económico es que Maduro está diciendo que ahora todo aquel que tenga un empleo es empleado del Estado por 90 días. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando dice que el dólar está anclado al petro, que el petro no es una moneda, es una criptomoneda. El petro ni siquiera es un bono, es una cuestión que se inventaron de nombre, que él hoy le dio la gana de decir que vale $60, porque eso fue lo que le salió del forro. Entonces, supuestamente si el petróleo sube el salario, si baja el salario. Eso es una estupidez. La política económica venezolana sí tiene que ver con el petróleo porque es nuestro principal ingreso, pero la emisión de moneda y el control o no control de divisas y de salario no depende del petróleo, porque el petróleo es una materia prima que se vende, más nada, más nada. Sigo. Entiendo que hay gente que, más allá de todo el cisma de la reconversión monetaria, que ya tiene serios problemas informáticos, tiene serios problemas sociales, porque en sí mismo es un paquete ultrainflacionario. Cuando oímos a Maduro decir esa estupidez, significa que los economistas venezolanos e internacionales tienen que buscar una nueva palabra, porque ya hiperinflación no existiría, no aplicaría para lo que está ocurriendo en Venezuela, donde ya tenemos una inflación acumulada de un año de 1.000.000%. Entonces, si el salario va de 5 millones a 180 millones y el Estado es el patrono de todo el mundo, es decir, todo el mundo va a ganar 180 millones, todos los que tienen salario, el aumento de la masa monetaria, el aumento del dinero circulante es una cuestión
bestial, bestial, que no tiene respaldo, porque todos estos bolívares que supuestamente fuertes que emite Maduro cada vez que le da la gana no tienen respaldo, porque nosotros no sabemos cuáles son nuestras reservas internacionales. Y anclarlo al petro no le da valor. No, que nos están metiendo es el anuncio de Maduro lo que significa es que metió a Venezuela en un juego de monopolio gigantesco donde él tiene una impresora de billeticos y todos nos vamos a tener que matar. ¿Pero matar para qué? Matar porque no va a ser posible producir. Usted se imagina que por lo menos tenga una panadería. Ahora el salario de sus empleados lo paga el gobierno, lo paga el Estado, lo paga la dictadura. Entonces sus empleados van a hacer lo que ellos digan. ¿Y quién le garantiza a usted los insumos del pan? Para producir pan, si igual usted tiene tiempo pariendo por harina de trigo, por levadura, etcétera. ¿Qué significa? Que usted va a cerrar su panadería. Lo que está diciendo Maduro es que toda la empresa productiva nacional, porque es donde están los que ganan salario mínimo, en la microempresa, en el cultivo del campo, en los comercios, que son los que ganan salario mínimo, entonces ahora es el Estado el dueño. Esto es lo primero, esto significa una expropiación gigantesca, un control total sobre los medios de producción venezolanos. Eso es lo primero. Lo segundo, y después de esos 90 días que él pague el salario, ¿qué? Si ya destruyó al empresario, porque el empresario gana porque tiene, por lo menos en el caso del panadero, tiene hornos, tiene neveras, tiene el mostrador, contrata al empleado que fabrica el pan, que lo vende y le queda ganancia. Esa es la economía básica. Si él no puede pagar al trabajador, ¿cuál es su tasa de ganancia? Nadie va a trabajar para perder. ¿Ok? Entonces, pero esto va a tener un impacto económico bestial porque es el quiebre total de la productividad. Ahora Maduro pagándole salario mínimo a todo el mundo, ¿qué va a hacer con los gerentes de las empresas? O sea, esto, Maduro lo que realmente está haciendo, y déjame explicarle esto con detalle, esto que está haciendo Maduro no es implementable. Eso es lo primero que hay que ver. Esto es más terrorismo psicológico que otra cosa. Porque en este momento, ya va, que están pasando unos que estaban en una fiesta. Ya va. Está pensando todo el mundo. Cerrar la Santa María e irse. Porque lo otro es que Maduro, ya sin la reconversión monetaria y sin él, no, Venezuela está prácticamente paralizada a nivel productivo, no hay comida, todo es importado. Y quiere que todo el mundo saque el carnet de la patria y que se meta en el club para mantenerlo, y eso no le llega al 3% de la población. No tiene dinero para eso. El Estado no tiene dinero para comprar comida para 27, 28 millones de venezolanos. Y producto de las sanciones tampoco pueden comprar alimentos, repuestos, todo, cualquier cosa que se le ocurra importar con dinero del narco porque están cercados. Entonces, esta medida, su principal objetivo no es económico, es social. Y es que la mitad del país al menos, o 2/3 del país, se vaya mañana. Eso es lo que quiere. Porque él está planteando un escenario de insostenibilidad de la vida, producto de su anuncio económico. Y los que se quedan son sus empleados y él decide quién come, cuándo come y por qué. Entendiendo que todo esto tuvo un crack con el dronazo, que es un evento que hay que analizar. Lo que ocurrió en la avenida Bolívar, que 2 drones explotaron, en una situación bien extraña y sobre lo cual nunca sabremos la verdad. Ese día, lo primero que dijo Maduro fue que había que hacer el censo de transporte y que todo el mundo tenía que sacar el carnet de la patria. ¿Y sabe qué? Dio una prórroga para este fin de semana y nadie fue. Porque a Maduro nadie lo respeta. Es un dictador que nadie respeta. Quiere tener un control social y él no tiene el liderazgo ni la fuerza para hacerlo. Y ese dronazo es síntoma de que están pasando cosas que nosotros no conocemos y que están debilitando la dictadura.
lo que está pasando en Zulia, que colapsó el estado Zulia, sin electricidad, sin agua, sin señal celular, sin gas. Y bueno, eso es tierra forajido de Lampa. Viene propagándose hacia Venezuela. Anoche se cumplieron 24 horas de luz en las inmediaciones de Miraflores, donde vivo yo, y hubo barricadas con fuego, hubo protestas cerca de Miraflores. Hoy Maduro sale esto, se saca esta improvisación, porque esto sí es una improvisación, buscando control total, intentando lanzar a Venezuela por un agujero negro, porque él ya está tragado por un agujero negro. Un agujero negro que es el propio colapso económico, el colapso de infraestructura, la fragmentación social del país y el cerco político y económico internacional al cual está sometido, sobre lo que nosotros sabemos que Maduro no se va a salvar. Lo que no sabemos es cuándo. Y parece que la decisión de Maduro de hoy es que, como él va a caer, que caigamos todos los venezolanos. Que 2/3 de los venezolanos se vayan y que los que quedan seamos sus esclavos, sin capacidad de protesta, sin capacidad de expresarnos, sin capacidad de desarrollo humano, sin capacidad de estudiar y crear conocimiento. Entonces, la mal llamada revolución bolivariana hoy murió el chavismo hoy. Y por eso es que yo no estoy tan preocupado por los anuncios de Maduro. El chavismo murió el viernes 17 de agosto de 2018. Un periodo nefasto que inició el 2 de febrero de 1999, donde se le ofreció de todo al país y nos lanzaron a la ruina, al drama, a la desolación, a la oscuridad. ¿Por qué se llama este beta político aceleración? Maduro, y lo dije hace bastante tiempo, hace un año y medio, estaba jugando un episodio de que Venezuela fuera de Walking Dead. Pues ese episodio comenzó en el estado Zulia. Pero se aceleraron los tiempos. Las protestas del año pasado, donde él no salió del poder producto de la traición de una dirigencia política corrupta, se salvó de chiripa, huyendo hacia adelante con la constituyente, pero con el favor de los diputados que no procedieron a acatar el mandato del 16 de julio. Luego quiso calmar todo con unos procesos electorales espurios, ilegales e ilegítimos, desprendidos de la constituyente, y así se configuró el estado forajido en Venezuela. Este año jugó a que el primer semestre salvarlo con la simulación electoral del 20 de mayo, y sí, salvó la mitad del año. Y ahora, intentando salvar de aquí a diciembre, abre esta aceleración de cosas. Esta es la aceleración del caos. Un caos donde el mismo Maduro no sabe si va a sobrevivir políticamente, donde Maduro no sabe si va a sobrevivir penalmente a nivel judicial, a nivel internacional. Entonces pone el costo de vida y de drama de los venezolanos muy alto para tener mayor poder de negociación, porque a eso es a lo que está acostumbrado Maduro y la élite política venezolana, y muchos gobiernos extranjeros aún no entienden el algoritmo de Maduro, que es que cada vez que está a punto de caer, huye hacia adelante 2 niveles de fuerza por encima, negocia porque tiene mucho poder por lo que acumuló, y baja un nivel. Pero esta vez Maduro no huyó 2 niveles de fuerza por encima, huyó 20 niveles de fuerza por encima, donde él mismo se coloca en una posición donde negociar le es complicado. Entonces, ¿qué aceleró Maduro? Maduro está acelerando el conflicto social, está acelerando la muerte de muchos venezolanos, está acelerando el hambre, está acelerando la migración, pero también está acelerando su propia caída. Y una caída que nosotros venimos planteando que tiene que ser presión social, presión internacional, presión institucional. Disculpe la interrupción, problemas de señal. Como le voy diciendo, nosotros que hemos venido planteando una ruta donde la presión social organizada, la presión institucional,
los quiebres del Estado dictatorial, más las presiones internacionales, dieran que Maduro negociara su salida del poder en paz, que se montara un avión y se vaya. Porque es lo mejor para él, es lo mejor para el país y es lo mejor para Latinoamérica. Maduro parece que quiere montarse en un avión con más plata porque lo que está es subiendo el nivel de negociación a costa de nuestras vidas. Entonces, este beta político aceleración significa que él está acelerando lo que él quisiera que fuese nuestra debacle, pero lo más probable es que esté acelerando el que usted tome la decisión de organizarse y de luchar. Pareciera que él que acelerando un proceso de control y dominación total acelere la acción de los mercados y los gobiernos internacionales en su contra. Pareciera que en su aceleración de tomar el control total de la Fuerza Armada que se le fue, ya no lo tiene, pareciera que aceleró la ruptura militar. Entonces, yo creo que los movimientos reaccionarios no vencen contra las dictaduras. Creo que los movimientos políticos sociales organizados, ascendentes y con una excelente coordinación internacional desplazan tiranías desde la más cruel que exista. Entonces yo, lejos de estar asustado, me encuentro en un proceso de aceleración de mis análisis, de aceleración de mis ideas, de aceleración de mis acciones. Y yo le pido a usted, son muchos los betas políticos que yo he hecho en los últimos 4 años, muchos. Son muchas las reflexiones, son muchos los análisis, son muchas las decisiones que yo he invitado a los venezolanos a tomar. Pero ahora sí, no hay de otra, no hay de otra. Ya el colapso que estamos viviendo, que nos lleva, incluso en mi beta político anterior en energía expliqué cómo viene el colapso energético. El colapso económico indetenible, Maduro lo acaba de sellar. Ahora, que esta aceleración de hundimiento no sea el hundimiento del país, tiene que ser el hundimiento del Estado forajido, de la tiranía venezolana. Lo positivo, hoy murió el chavismo. Y habló Julio Jiménez Hedler en Twitter, @JulioCoco. Esto fue Beta Político Aceleración. Seguimos trabajando. Me encuentro en la ciudad de Coro. Mañana a las 5 estaré en la velita, en asamblea, y explicaré mucho más todo esto. Feliz noche. No lo somatice. No haga que le duela. Piense.